punto de partida de toda vocación cristiana es la llamada del hombre a la unión con Dios, en recíproca pertenencia amorosa. Esta es la razón más alta de la dignidad humana. Dios ha llamado al hombre a la unión con él. Por lo tanto, si el hombre es llamado, toda iniciativa del hombre será solamente respuesta a aquel que le ha llamado. Sean santos como su Padre Celestial es santo, nos dice Mateo 5:48. Lumen Gentium en numeral 41 nos dice: una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedientes a la voz del Padre. Hoy tengo la gracia de estar en compañía de Cintia Medina, que es miembro de Alianza de Amor, hermana de comunidad, que ya nos debía un cafecito con Jesús. Cintia, bienvenida a Un Café con Jesús y hablarnos de este tema tan bonito, ser santos en lo ordinario. Bienvenida, Cintia, y salud. Gracias por la invitación y pues aquí estamos presentes siempre, atentos pues a este llamado, no de parte tuya, sino pues de Dios y con todo el gusto del mundo. Y ya nos vamos a deber un café ya de forma presencial próximamente, Dios mediante. Dios mediante, ya nos estamos extrañando, porque a pesar de que la formación ha seguido vía Zoom y nos miramos, ¿verdad, Cintia? Bastantes veces a la semana, pero definitivamente ya nos hace falta pues ese contacto físico. Dios mediante, pronto vamos a estar tomándonos un cafecito y celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad, Cintia? Amén. Y que ya estamos viendo las victorias también. Claro que sí. Definitivamente. Sí. No, pues gracias por la invitación. Y así es, Cintia, que Dios te use para que nos puedas transmitir este mensaje de parte de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que la santidad es para un sector privilegiado o que se necesita vivir de cierta manera para ser santos. Jesús le regala a la iglesia, nos regala un modelo de santidad que nos da esperanza. Una madre, esposa, laica, abuela, que nos dice que sí se puede ser santos en nuestro vivir, en nuestra cotidianidad. ¿Qué nos podés decir, Cintia, sobre Conchita, que está viviendo santamente en su vida ordinaria? Mira qué bonito regalo, ¿verdad? Realmente que nos hace, bueno, que nos hizo Dios a la iglesia, o sea, realmente cuando uno va conociendo sobre Conchita, uno se va cada vez como descubriendo nuevas facetas o descubriendo nuevas formas pues, de cómo ella vivió su vida. Y recuerdo en algún momento que nosotros vivíamos o lo platicábamos en comunidad, que decía que sus hijos, Iris, decía que no, ellos se extrañaban de que se viera la causa de beatificación, o sea, porque ella murió con olor a santidad. Entonces, tenían esa que quedaban extrañados, pues realmente, porque ellos crecieron viendo la santidad de una forma normal. ¿Por qué? Porque su mamá era, pues ya es beata, ¿no? Y esperamos, Dios mediante, va a ser santa, pero crecieron viéndola de forma normal. O sea, ella era una mamá dedicada a sus hijos, dedicada a su esposo. Ya después, pues también, o sea, fruto de esta santidad que vivió ella como esposa, como madre, pues también tuvo frutos santos. Tenemos el caso, pues, de su hija que fue religiosa, de su hijo que también fue sacerdote, y de los hijos que quedaron con vida, formaron matrimonios, pues, santos también, pues. Entonces vemos ahí que en esa cotidianidad de la vida, pues, ella se pudo desenvolver como santa. También ella también servía mucho a lo que eran los sacerdotes, a los obispos. O sea, tenemos un ejemplo de cómo ella, pues, en lo sencillo, Iris, porque realmente ella no tuvo tal vez una preparación, una educación tan profunda, pero
en esa sencillez una riqueza que esperamos Dios mediante algún día, pues nos diga que es doctora, ¿verdad? Nuestra madre Conchita, pues, y tal vez de ahí aprendamos un poco más todavía, pues para nosotros de seguirnos formando, porque es una riqueza realmente, y es que Conchita realmente es un testimonio, como bien lo decía, de laica, de esposa, o sea, si nos queremos ver nosotros reflejados, tener un testimonio, porque muchas veces solo tenemos testimonio de que de sacerdotes, de religiosas, pero vemos en Conchita una madre, vemos en Conchita una amiga, vemos en Conchita una abuela, vemos en Conchita hasta una suegra santa, pues tanto que se habla de las suegras, de muchas cosas y aspectos negativos, y vemos que también se puede ser santa, porque Conchita pasaba pendiente de sus nueras, ahí tenemos muchas cartas que les escribía, y qué bonita esa relación, pues, y que todavía hoy, pues, tenemos el gusto y el placer, pues, de poder leer y poder conocerla a ella, perdón, y aquí seguimos, pues realmente tomando este ejemplo que no solo es riqueza para nosotros, sus hijos, sino que es riqueza para la iglesia, porque al final un santo es un regalo para todos. Entonces sí, podemos aprender mucho. Así es, Cintia. O sea, en medio de nuestra vida como laicos, de nuestra realidad, la que nos toca enfrentar. Conchita tuvo la oportunidad de tener 9 hijos y Ya vivir, desde ahí era santa, ¿verdad? ya desde ahí ya se santificó, Ya era santa, sí. de ser esposa, y dice que el amor a su esposo y a sus hijos nunca la separaron de Dios. Entonces es llevar a Dios a nuestra realidad. Ajá, Es muy bonito, es un ejemplo hermoso. Gracias, Cintia. Y Cintia, podríamos decir que la clave para ser santos, para vivir en esa unión con el Padre, al ejemplo de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Podríamos preguntarnos. bien, creo que todos hemos escuchado en algún momento que dice que en la unión está la fuerza. Y es que, o sea, si nosotros vivimos en esa comunión, en esa unión con Jesús, con Dios, ahí vamos a irnos, pues, adentrando más en ese sentimiento de cómo, de cuál es su voluntad, de qué es lo que busca para nosotros. Es cuando iniciamos una relación con alguna persona. A medida lo vamos conociendo más, nos vamos acercando, nos vamos uniendo, nos vamos familiarizando hasta con sus pensamientos, con sus características, con sus gestos. De esa forma vamos comprendiendo quién es esa persona y de forma similar, a medida que nos unimos más a Dios, vamos conociendo cuál es su voluntad. Y es que realmente somos hijos, o sea, no solo es un Dios, sino que somos hijos. Y qué padre, pues no quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y lo mejor para sus hijos, o sea, siempre va a ser estar dentro de esa voluntad de Él. Y al final, pues, bien nos lo dice Romanos 8:28, que todo cuanto pasa ocurre para bien de los que aman a Dios. O sea que cualquier cosa que estemos pasando es la voluntad de Dios, y porque la voluntad de Dios es santa y es perfecta y es agradable. Y muchas veces pues podemos decir, me pasó algo malo o estoy viviendo una situación mala, pero más que mala tenemos que aprender a ver más que el por qué es el para qué, porque toda cruz tiene un propósito. Y es en ese propósito que nosotros pues debemos de fijarnos, porque a través de ese propósito tal vez sea la forma que Dios está utilizando pues para acercarse a nosotros, porque la voluntad de Él es que nos salvemos. La voluntad de Él es que seamos santos, como dice el tema, bueno, esta plática de este momento, ser santos en lo ordinario, y para ser santos en lo ordinario debemos de vivir unidos a Dios, haciendo su voluntad, siendo parte pues de ese proyecto que Él tiene para nosotros. Así es, y es que la voluntad del Padre, podríamos decir, es que todos nos salvemos, como decía Cintia, que todos nos salvemos. Y lo que nos toca pasar en nuestro día a día, si eso colabora para mi salvación, pues bienvenida sea. Que se haga tu voluntad, ¿verdad, Cintia? Así como María. Imaginémonos a María, Cintia, que ella le dice el ángel, vas a quedar embarazada.
Ella sabía que si decía sí, iba a estar embarazada no era de un hombre, y ella estaba comprometida, entonces posiblemente le tocaba ser apedreada por el embarazo. Pero entonces podríamos decir que esta joven dijo, me van a matar si estoy embarazada. Pero si esto que Dios me está pidiendo, aunque arriesgue mi propia vida, es para salvación mía y la de todos los hombres, hágase en mí según tu voluntad. Qué Así es. bonito, porque Cintia me acaba de decir, para hacer la voluntad del Padre hay que estar unidos a Dios. Y en esa unión vos vas a experimentar que Dios lo que quiere es salvar a toda la humanidad. Y todo lo que yo pueda Vamos a ser parte, formamos parte de ese proyecto de Dios para salvación de otros. Pues, o sea, la salvación la da únicamente Jesús, o sea, Dios a través de su Hijo Jesús, pero podemos ser parte, o sea, que qué hermoso, pues, cómo nos confía, pues, Dios es ser parte de esa obra de salvación. Así es. Y nosotros en la espiritualidad de la cruz, ¿verdad, Cintia? Que experimentamos esto del ofrecimiento, es decir, lo que me está pasando a mí, si yo lo ofrezco unido al sacrificio de Jesús, salva almas. Entonces, de esta forma me estoy uniendo al Padre. Cintia, Jesús le dice a Conchita, quiero una asociación o liga espiritual con el Oasis. El Oasis son hermanas religiosas, son un convento de hermanas religiosas, de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces dice, quiero una asociación con el Oasis de personas seglares. Harán, dice Jesús, estas almas buenas en su casa una vida santa y ejemplar. Ese es el llamado de alianza de amor, a ser santos en nuestra realidad temporal. ¿Cómo, Cintia, podemos lograr esta santidad en nuestra realidad? Mira que de ese texto, pues, que lo encontramos en fuentes o en muchas partes, pues, de nuestra formación, ya lo hemos escuchado, incluso trabajamos en hacerlo vida, pero ahora que lo escucho nuevamente, hay algo nuevo que resuena en mí, es como la palabra de Dios, pero ahorita hubo algo nuevo que resonó en mí, que anteriormente no había resonado, y es que dice, harán en su casa. O sea, harán en su casa, o sea, la casa, nuestra casa, sobre todo en estos tiempos, es un lugar muy seguro. Es un lugar donde tal vez sea de nuestros lugares favoritos, porque ahí podemos convivir, ahí tenemos nuestra familia, las personas que más amamos, y ahí dice, harán en su hogar, o sea, harán en su casa. Y la casa puede representar también lo más íntimo de nuestra persona, o sea, lo más íntimo de quienes somos, y esa intimidad que nos pide Jesús, o sea, la podemos llevar a cualquier lugar. O sea, no solo se refiere a un espacio físico de las cuatro paredes que rodean nuestra casa, sino que hacer santo todo lugar donde estemos. O sea, la casa que nos representa a nosotros, hacernos santos a nosotros en mi trabajo, hacernos santos en el supermercado, hacernos santos hasta en un tráfico, que son de los lugares más probados a veces, muchas veces, para mantenernos en paz, hacer santos todo lugar. O sea, harán de su casa un lugar bueno y agradable a Dios. Entonces, qué hermoso, pues, o sea, ahí en cualquier realidad temporal que el Señor nos está permitiendo, pues, vivir o convivir, allí ser santos, allí llevar a Dios. O sea, porque si somos templos nosotros, en cualquier lugar donde estemos, allí llevamos a Dios. Y esa es lo hermoso, pues, de esta espiritualidad, que no nos limita a un espacio físico, sino que donde estemos, como estemos haciendo, en todo lugar, allí está Dios y allí podemos santificarnos. Eso es lo hermoso de esta espiritualidad. Así es. Y es que también la santidad, Cintia, si sos santo, consolás a Jesús, Así es. ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos consolar a Jesús? Bueno, evitando el pecado y evitando que otros ofendan a Dios. Esto está íntimamente relacionado con nuestra espiritualidad y con la santidad, ¿verdad, Cintia? Correcto. Y es que realmente si estamos en comunión,
hace poco nos mencionabas el ejemplo de María, ¿no? O sea, María en Caná, ¿cómo se dio cuenta que hacía falta vino? Porque estaba cercana, estaba unida a esta familia, a esta pareja. Por eso se dio cuenta. O sea, y en esa unión, en esa cercanía, ella supo que necesitaban más vino. De la misma forma, si nosotros estamos unidos, cercanos a Jesús, ¿cómo no nos va a doler el pecado que nosotros hacemos y cómo no va a doler? O sea, ¿cómo no vamos a sentir ese dolor que siente Jesús de aquellos que le estén también haciendo daño? Entonces ahí es donde uno actúa, pues, o sea, así como María, uno conoce, entonces uno empieza a actuar, empieza pues ¿cómo se llama? A aconsejar, empieza a tomar conciencia de ese pecado que uno está haciendo y lo evita, tratar de evitarlo. No es que ya no, o sea, no es que por ser santos es que ya no pecamos, sino que nos dice ir disminuyendo, ¿no? Ir tomando más conciencia de que cuando yo peco, rompo esa relación con Dios, rompo y me desligo. Exacto, entonces por eso es necesaria esa comunión, de estar en esa comunión con Dios, en esa oración permanente, que bien pues también lo hemos aprendido también en esta riqueza de la espiritualidad, que no es tanto estar pasando orando cada rato verbalmente, sino que hacer de nuestra vida una oración. Y si hacemos de nuestra vida una oración, desde ahí ya estamos evitando el pecado nuestro y de nuestra realidad temporal, de nuestro radio de acción. Así es, Cintia, y es que, por ejemplo, cuando dice evitando el pecado ajeno, también, como vos decías, si nosotros miramos a una persona que está en pecado, lo podemos iluminar, pero también, por ejemplo, hay víctimas de la corrupción. Entonces nosotros podemos evitar el pecado de que esta persona caiga en blasfemar o en insultar, bueno, colaborando. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación difícil de personas que están de verdad en una realidad bien difícil. Podemos nosotros llegar a esas personas colaborándoles, ayudándoles de la manera que nos sea posible. La oración es poderosísima también. Esta es una de las ayudas, creo yo, más grandes que se pueden hacer. El padre Loring decía, una santa misa bien vivida salva y ayuda más que millones de euros repartidos. Entonces, hay formas de ayudar a que nosotros vayamos evitando el pecado y que también otros vayan evitando el pecado. Por ejemplo, si nosotros conocemos a una persona que está en pecado, pero que tal vez no deja que lo aconsejemos o que le señalemos el pecado, porque, ¿verdad, Cintia? A nadie le gusta que le digan sus cosas, sus verdades. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar por esa persona, ¿verdad, Cintia? O sea, orar por la conversión de esa persona, ofrecer Eucaristías por la conversión de esta persona. Y va a ser de más ayuda que otras cosas, la física, porque al final son temporales, pero una oración es algo eterno, pues realmente la gracia que se puede recibir no tiene medida, no hay forma de medirlo. Así es. Cintia, ¿cómo vivís vos particularmente la espiritualidad de la cruz? Bueno, aparte de todo lo que hemos platicado, pues realmente la espiritualidad de la cruz creo que es tan amplia, es tan rica, pero me gustaría compartirte un ejemplo. Parte pues de la mayor parte de mi semana o la mayor parte pues de mi día a día es dedicada al trabajo, ¿no? O sea, ya después el tiempo libre pues dedicada a las cosas de Dios, ¿no? Pero realmente en mi día a día la mayor cantidad de tiempo que paso es en el trabajo. Y es allí el lugar, pues, donde nos habla también tanto nuestra espiritualidad, nuestro carisma, de que es el radio de acción en el que uno tiene para desenvolverse. Contarte, por ejemplo, de que mi trabajo, pues, la oficina principal, por ejemplo, está ubicada en la zona norte del país, por tanto, allá donde están mis jefes. Aquí en esta zona, pues, donde vivimos nosotros, pues, realmente solo habemos 3 personas y cada quien está tiene diferentes trabajos o diferentes asignaciones. Por tanto, no hay como alguien que esté así como
atrás tuyo, que supervisándote o viéndote qué estás haciendo, si estás cumpliendo con tu horario o no. Incluso yo he escuchado o he sabido pues de otras empresas que, por ejemplo, localizan a sus empleados por GPS, pues para ver si están cumpliendo su trabajo, ¿no? Y, o sea, yo no tengo todas esas como limitaciones, sino que tengo hasta cierto punto como una libertad para poder yo pues realizar mi trabajo. Y en esa libertad muchas personas pueden tomarlo para mal, ¿no? O sea, bueno, no voy a trabajar, me quedo en mi casa durmiendo, nadie me está supervisando, o sea, nadie me está pidiendo cuentas, pero son esos lugares, Iris, pues que donde más que el ser profesional, es ser cristiano primero. Entonces ahí donde digo, bueno, mi horario es este, de tal hora a tal hora, yo lo cumplo. O sea, nadie me está viendo, pero yo lo cumplo. Tengo responsabilidades, tengo asignaciones que cumplir y al final todo eso se refleja a final de mes. O sea, todo eso se refleja que aún continúe pues laborando, aún estos tiempos pues tan complicados que estamos viviendo y en esa búsqueda de la excelencia, en esa búsqueda pues de ese compromiso en el trabajo, se refiere mucho al texto que nos leían de Mateo, o sea, ser perfectos. O sea, ese ser perfectos es ser santos y ser santos, pues como te decía, desde mi trabajo, en ese lugar donde el Señor pues me tiene ahí con propósitos, entonces ahí en ese lugar donde yo debo de hacer lo mejor posible en mi desempeño, pero primero como cristiana y después como profesional, porque al final allí Dios me tiene con un propósito. Entonces, esos son los lugares donde uno busca hacer todo bien para ofrecérselo a Dios, ¿no? O sea, ahí donde vemos la parte del ofrecimiento, que uno quiere lo mejor posible. Entonces, desde ahí está practicando ya la espiritualidad de la cruz. ¿Por qué? Porque yo lo hago por amor a Jesús, para consuelo de Jesús y para darle gloria al Padre a través de una profesión, porque al final mi título es gracia de Dios. Entonces, pues son esos lugares donde yo te podría comentar que practico pues la espiritualidad de la cruz, porque al final la formación o la riqueza de la espiritualidad de la cruz es grande, pero no es nada si no se practica. Entonces son de los lugares donde te podría comentar que yo pues vivo la espiritualidad de la cruz. Así es. Y Cintia, y es que a veces hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, no, en el trabajo no hay que ser cristianos, o como queriendo decir, aquí hay que poner cara dura o aquí hay que ser, guiarse por otros valores, otros principios. Yo creo que si nosotros lleváramos el ser cristianos a nuestros hogares, a nuestras realidades temporales, a sembrar, por ejemplo, cuando estás un agricultor, siembra sus cultivos, a cualquiera que sea nuestra labor, si nosotros lleváramos a Jesús ahí, yo creo que otra realidad tendríamos. Porque a veces, Cintia, decimos, como nadie me está viendo, entonces nos convertimos en otro corrupto más. Pero si nosotros decimos, aunque nadie me mira el Padre, me mira el Padre y me guía el Espíritu Santo, y actuamos de esta forma, ahí nos convertimos en un consuelo de Jesús, porque Jesús dice, bah, pero mi hija sí está haciendo las cosas bien, mi hija sí está cumpliendo. Ahí estamos consolando. Así es, Cintia. Bueno, gracias, Cintia, por habernos acompañado en esta plática, en este cafecito rico. Muy rico, por cierto. ¿Y algún mensaje final que quisieras dejar, Cintia? Sí, Iris, la verdad es que la santidad, como decíamos al inicio, es para todos. Y la santidad se vive en lo ordinario, o sea, desde la sencillez, incluso desde saludar, desde ese amor que ponemos, ese amor extra que ponemos en cada acción que decimos, en cada sonrisa, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. O sea, la santidad abarca todo aspecto de nuestra vida, no solo el tiempo que pasamos únicamente en el templo, sino que es las 24 horas del día, es la santidad. La santidad lo podemos vivir en lo ordinario y desde lo ordinario podemos hacerlo extraordinario con la ayuda del Espíritu Santo y pues desde ahí también con nuestro testimonio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, podemos incluso
llegar a convencer a otro de que Dios está actuando y que Dios puede también actuar en la vida de él. Entonces, hacer la invitación de que ser santo no es aquel que levita o que habla en lengua o aquel que sana. No, el santo es aquella persona que hace de su vida ordinaria algo extraordinario y sobre todo agradable a Dios para consuelo de Jesús y para darle gloria al Padre. Así es. Muchas gracias, Cintia. Gracias por haber aceptado la invitación y te esperamos pronto en otro cafecito con Jesús. Amén, amén. Está bien. Estaremos pendientes de la invitación. Está bien. Todo seguidor de Cristo y aquel que desee y busque de corazón la santidad debe saber que cuenta con el Espíritu Santo para guiarle, para impulsarle y para fortalecerle en el seguimiento de Jesús. La santidad es la vocación universal de todo bautizado y podemos lograrla con la gracia de Dios. Ánimo, hermanos, que falta mucho por caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor. Para alcanzar la santidad. Bendiciones, hermanos.